3i Despacho de Innovación es una consultoría especializada en mercadotecnia y desarrollo de negocios. Estamos en el negocio de ayudarte a lograr tus sueños. Colmena Creativa Coworking es un espacio de trabajo compartido. Aquí ofrecemos el lugar, las herramientas y el networking para crecer juntos. 3i Despacho de Innovación y Colmena Creativa Coworking en colaboración presentan Q&A, preguntas y respuestas con los expertos. Pues bienvenidos todos los que están por aquí conectados. Gracias por acompañarnos a una sesión más de Q&A en colaboración con 3i Despacho de Innovación, Mauricio Velázquez, Cybermonk. Gracias, estamos súper felices. Bueno, yo ya también confesé mi apasionamiento total por Sara Tiznado. Estamos súper emocionados de tenerla por aquí. Ya le decía que se convirtió en lo que gestionábamos la entrevista y el Q&A y todo, en mi nueva referencia de éxito y de inspiración total. Entonces estoy muy contenta y muy feliz de que esté por aquí con nosotros. Entonces, antes de que le pase el micrófono a Sara, digo, de lo que se trata estos Q&As es que sean como lo súper tranquilos, como algo casual, que platiquemos, ¿no? Como echándonos un cafecito o así. Ya tenemos algunas preguntas estructuradas y, lo siento, mi perrito está haciendo un desastre por acá, pero ya tenemos algunas preguntas estructuradas y hay preguntas que ya nos hizo la gente cuando hizo su registro. Entonces, bueno, para entrar en materia ahora sí, quiero súper presumirles a esta súper invitada que tenemos el día de hoy, que es Sara Tiznado Páez. Ella es directora general de Grupo BISOPS, empresa de base tecnológica especializada en soluciones B2B o entre empresas, a través de plataformas informáticas SaaS. Si estoy pronunciando mal las cosas, ahí me corrigen. Bueno, durante 26 años de experiencia ha trabajado en diferentes áreas de gobierno, o sea, tiene un montón de experiencia para en la parte privada, gobierno federal, estatal y en la parte privada con diferentes organismos empresariales, ¿no? Fue directora general de Coparmex, Sonora Norte, impulsó la implementación del modelo mexicano de educación dual en Sonora, que por ahí no tenemos preguntas, pero ahorita te pregunto, y como emprendedora ha iniciado negocios en el sector de belleza, franquicias de retail para ropa de niños y niñas, y es participante activa del ecosistema de emprendimiento del estado de Sonora. Así que por eso mi emoción y lo que decía que, pues mi referencia, ¿no? A mi referencia de éxito. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Muchas gracias, qué bonita presentación. Gracias. Pues mira, mi emoción, ahí sí, ya me voy a aventar con las preguntas porque te queremos sacar y aprovechar el máximo de tu tiempo con nosotros. Entonces, bueno, como ya mencionábamos, has trabajado en el sector público y privado, así como en organismos empresariales, ¿no? ¿Cuáles han sido las diferencias que has encontrado de trabajar de un lado y del otro? Bueno, mi primer trabajo fue en Banrural, que era la banca de desarrollo. Trabajaba y estudiaba, entonces para mí fue súper académico. Anduve por todas las áreas del banco y bueno, ahí fue donde tuve que decidir si me iba por el área técnica o por el área administrativa cuando estudié informática. Como ya estaba haciendo lo técnico, decidí seguir en el área administrativa y pues como te digo, fue académico. Terminé administrando los tan mencionados fideicomisos que están por desaparecer. Yo gestionaba Alianza para el Campo y Seguridad Pública de 3 estados, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit. Entonces, pues te das cuenta de muchas cosas. Fue muy revelador saber que existían esos apoyos, lo que significaba realmente la banca de desarrollo. Y en aquel entonces me tocó migrar de MS2 a Windows. Entonces, ya de la generación, esa diferencia generacional fue aprendizaje puro. Después salgo del banco para entrar a CFE. Y en CFE era mi trabajo mucho más técnico. Ahí aprendí de las normas de ISO, porque era cuando se convertía en una empresa de clase mundial. Entonces, ahí me certifiqué en ISO 9000, 2000 en aquel entonces, y ISO 14000. Y ahora, o sea, cuando alguien habla de normas, de estándares internacionales, esas eran mis referencias y sé que existen muchísimas más. Pero eso fue para mí, pues me fui formando
Después, cuando llega el momento en que me caso, decidimos emprender y no sabíamos cómo hacer negocios porque la formación era siempre una formación o siempre era ser como, pues, burócrata. Entonces era cómodo porque tenía, en aquel entonces había muchas prestaciones y buenos sueldos. Entonces, cuando decides emprender una empresa, estudiamos. Me acuerdo que lo primero que queríamos poner fue por allá por el 2005, era un Starbucks. Y entonces, pues no son franquicias los Starbucks y ya, no se puede. Bueno, vamos a ver, entonces, una tienda de Gap. No, pues tampoco son franquicias. Bueno, Sara, no, pues así fue, vas buscando y te vas dando de todo. La parte, perdón que te interrumpa, para entender, o sea, tú venías con esta experiencia más estructurada, tanto de banco, pero también de institución gubernamental. Entonces, ¿Sí? la forma de emprender que encontrabas como con sentido era justo identificar o buscar aquella que ya tuviera todo procesado, ¿no? O listo, ¿no? Aprender. Creo que las franquicias son la mejor manera de aprender a hacer negocios, porque tienes el coaching del experto, ¿no? El que ya sabe, o sea, además la franquicia era Oshkosh B'Gosh, y pues los gringos son muy, digo, sin ser despectiva, no sé cómo decirlo bonito, pero son muy estrictos, entonces tienes que seguir al pie de la letra lo que dice el librito y la capacitación. Me acuerdo que estuve una semana en la Ciudad de México capacitándome y una de esas noches hablé por teléfono y, ¿qué aprendiste hoy? Y yo, aprendí a doblar la ropa. No puede ser que estés y hayas aprendido a doblar y acomodar la ropa. Y sí, o sea, cada detalle importa. Mientras te dicen cuál es la estructura que debe tener la tienda y pues también el tema de la inclusión, que pudiera caber una sillita de ruedas, que pudiera a ver, como era una tienda de ropa de niños, podía llegar un niño dormido y tener un espacio para dormir en una tienda de 40 metros cuadrados, ¿no? Entonces, optimizar el espacio y el recurso era el reto. Eso, a diferencia de gobierno, donde pues el recurso nunca era problema, donde pues tú nada más hacías la solicitud, el requerimiento y te llegaba el equipamiento. Eh, entonces era completamente diferente porque pues aprender a hacer negocios y decir, tienes que, a la par empecé a estudiar un diplomado en negocios precisamente, y yo no tenía idea de lo que era el punto de equilibrio, ni de lo que era el Valle de la Muerte, no sabía nada, no tenía idea, y allí ya habíamos empezado el negocio, ¿no? Entonces sí era medio aterrador, pero sentía el respaldo. Entonces, eh, nadie me dijo que reclutar iba a ser tan complicado, porque todo el mundo quiere trabajar en gobierno, pero en la IP, o sea, es difícil, es diferente. Recuerdo que una chava a la que contraté hizo el casting, admitida y empiezas mañana, ¿no? Y cuando y me dijo el contador, no puede empezar si no está de alta, por eso no puede empezar hoy mismo, mañana. La dio de alta en el Seguro Social, todavía no se hacía en línea, fue en el 2005, 2006. Y cuando venía a una cuadra de la tienda, choca el camión en el que venía. Entonces llegó muy triste, llorando, porque pues se sentía mal y era su primer día de trabajo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vete al Seguro Social, yo te voy a pagar el taxi, yo me quedo aquí. Y diles que este es tu número de registro y pues que pase lo que tenga que pasar. Entonces tuvimos que esperar 15 días para que empezara a trabajar. Y en ese momento ella fue así de que no vas a contratar a otra persona porque necesitaba mucho el trabajo y yo la necesitaba mucho a ella. Entonces ahí crea la primera, en ese momento que pues yo dije, es que es mi obligación, fue un accidente de trabajo, no te preocupes, aquí te espero. En ese momento ya se creó como esa relación de lealtad de ambas, ¿no? O sea, ni modo, son cosas que pasan. Y así se quedó conmigo hasta que terminamos ese negocio. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que la traten como gente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que caracteriza. En gobierno pues tienes como, o bueno, había como un backup más grande, si no te ayuda una persona, jalas a alguien de otra área y el recurso pues no es tanto problema, pero cuando es la IP, cuando tú decides emprender con tu lana, obviamente no iba a nada más liquidar y decir siempre no, además es un tema de humanidad, ¿no? De sentido humano,
Y entonces, en carne propia aprendes que, pues, que tienes que contratar a dos desde un principio y tener plan A y tener plan B para cubrir los diferentes horarios, no estar tan justo. Pero también que tienes que tener una inversión, que no es la inversión que tú creías, sino tener un colchoncito por si hay un imprevisto. Eso, como te digo, no lo sabía, pero lo habíamos hecho por... Ni en la escuela te lo enseñan, ¿no? En ningún lado. O sea, como que son esos secretitos que te vas chocando con la pared conforme vas caminando. Ajá. Tienes que tener 3 meses de gracia por si algo pasa. Para que lo apuntemos todos, ¿eh? Por lo menos su colchón de 3 meses. Porque, Ajá. ay, sí, porque... En gastos fijos. Sí, Claro. por ejemplo, ahora en pandemia, entiendo que Colmena Creativa es un negocio propio, no sé si pagas renta, Sí, sí pagamos. pero si tienes ese colchoncito y te hacen como la mitad de precio, puedes sobrevivir los 6 meses. Claro. No existe en México cultura del ahorro. Nadie nos dice que tenemos que ahorrar, que tenemos que prever. Entonces, yo sí estudié, mi formación fue en preparatoria técnica y estudié administración. Y me acuerdo que era cuando eran los exámenes orales, ¿no? Así de decir todo de memoria. Y nunca voy a olvidar eso, ¿no? O sea, planeación, organización, ejecución y control. Claro, el Esa es, proceso administrativo. ajá. Entonces, eso es, nunca lo olvides y es para coordinar las cosas y personas de la manera más eficiente posible. Eso se hace en la vida real bien diferente porque es tu lana, porque es tu esfuerzo, porque cuando eres emprendedor, y es algo que he platicado con empresarios, cuando eres emprendedor tienes que decidir entre si pagar impuestos o pagar el sueldo. O bueno, pues tienes que pagar los dos. Claro, Entonces, claro. y la hipoteca, y entonces tus hijos te dicen que quieren ir al cine. Y, y tienes que tomar decisiones y tienes que moverte un poco más porque lo que estás haciendo no es suficiente. Y entonces tienes que empezar a innovar sin querer, ¿no? Claro. Porque sientes la presión por todos lados. Claro, está cañón. O sea, digamos que entonces para resumir la respuesta de esta pregunta es que es bien diferente, ¿no? Trabajar en diferentes sectores. Totalmente. En uno, digamos que se puede vivir la vida un poco más relajada pensando en el sector público, en el sentido de la estructura ya está puesta y tú Así nada es. más haces que funcione tu pedazo de proceso, ¿no? Uh-huh. Y en la parte privada, ya sea en alguna otra empresa, puede ser que sea igual de sencillo porque te ponen en un pedacito del proceso, pero cuando es tu proyecto de emprendimiento, ahora sí, sácate toda esa experiencia y ve aprendiendo, acercándote a los mejores, ¿no? Así es. No, y de hecho, un punto que dijo Sara, siempre es muy importante que los emprendedores y cualquiera que va a empezar un nuevo negocio, pues tenga bien calculado su capital de trabajo, porque sí, ya tengo lo de la apertura de la tienda, ya tengo lo de la franquicia, el franchise fee, ya tengo todo eso, pero debes de tener, como dice, mínimo 3 meses para eso y depende de negocio. Si no tienes para mantener un año, mejor ni lo empieces, porque a veces te truenan porque no haces el punto, pero es parte de eso. Claro. Y tienes que tener mucha claridad de cuánto vas a invertir, en cuánto tiempo lo vas a recuperar, porque el retorno de la inversión importa y cómo va a ser ese retorno de la inversión, porque te lo puedes estar gastando o puedes sentir que es ganancia, pero no, es retorno de inversión. Entonces el retorno de inversión se tiene que poner aparte, se tiene que quedar ahí para... Algo que también aprendí es, no trabajes con tu dinero, no pongas en riesgo tu patrimonio. Si eres sujeto de crédito, pide el crédito, porque te puedes quedar en la calle. Y eso me pasó, ¿verdad? O sea, no me quedé en la calle, pero pues sí, arrancamos con todo. O sea, no vamos a deberle a nadie. Y entonces tuve el retorno de inversión, pero en el camino lo íbamos gastando. Y yo, pues sí, es que sí hubo retorno, pero pues hicimos esto otro con la lana, ¿no? Entonces, mejor si lo haces con dinero ajeno, una parte tuya y otra parte ajena, pero ese famoso... nadie nos dice, porque nos dicen emprende, sal y cómete el mundo, pero nadie te dice que estás poniendo en riesgo el patrimonio de tus amigos, de tu familia, el famoso FFF, ¿no? Family, Friends and Fools. Y pues sí, hay que estar muy loco para darle la lana a alguien y que la arriesgue de esa manera.
Entonces sí es, me ha tocado hablar con chavos que quieren empezar en esto de la tecnología. Le digo, ¿cuánto vale tu trabajo? Incluye lo que tú vas a hacer como parte de los gastos, porque tú deberías de percibir un sueldo por eso. ¿Cómo le vas a hacer para vivir? Entonces, si te vas a pagar o si no te vas a pagar, tienes que tener mucha claridad en los dineros. Cuánto inviertes, en cuánto tiempo recibes el retorno y puedes pagar a los inversionistas, o si los vas a hacer socios y eventualmente cuando haya habido un retorno y se recupere la inversión, pues ya siguen las regalías. Pero, o sea, cuando hablamos de regalías, muchas veces se reinvierten para que el negocio crezca. Entonces tienes que tener la conciencia de que si vas a estar en el negocio, estás con un sueldo limitado, porque lo demás no se puede dejar de pagar. Y aunque seas parte de los accionistas, tienes que tener las prestaciones sociales. Entonces sí es bien importante esa claridad, hablar con un abogado, formalizar, y el contador. O sea, eso no puede faltar. No nos podemos quitar eso. Ni abogado ni contador, para que no valga. Y me encanta esa claridad de decir, no, o sea, no metas todas tus canicas, o sea, todo tu patrimonio, ¿no? O sea, se vale pensar en esta parte de pedir créditos, o sea, meterte a alguna fondeadora, o ángeles inversionistas o algún tipo de proceso de que alguien más invierta dinero contigo, y aparte tienes ahí como el mentorship de los expertos, ¿no? Adicional. Pero, así es. Qué interesante, esto nos deberían de decir a todos desde que entramos, a cualquier carrera profesional a la que entres, así de si vas a emprender y quieres meter un negocio, estos son los puntitos que deberías de poner atención antes que nada, ¿no? Sí, pero luego hay ese prejuicio de que si entra un inversionista te va a quitar tu participación. Y entonces tienes el 0% de nada, cuando podrías tener el 10% de un montón, porque el inversionista generalmente es alguien que sabe cómo hacer negocios y hacerlos permanecer en el tiempo. Entonces, si consigues inversionistas, no es malo. Que tengas la mayor parte de las acciones tampoco es trascendental. O sea, no te van a comer porque al final del día el know-how lo tienes, aunque lo documentes. Pero cuando compartes el conocimiento con alguien, crece. Y entonces el proyectito se convierte en un gran proyecto. Y eso es lo que yo creo que en ningún lado te lo dicen. He ido a universidades donde me preguntan, oye, dame un shot de realidad, cómo es la vida allá afuera. Y el principal consejo es, adáptate al ecosistema si vas a buscar un trabajo y después haz tu propuesta de valor. No puedes llegar diciendo que lo sabes todo si ni siquiera conoces todavía cómo funciona ese negocio. Y eso nos pasa muchísimo. Entonces, bajar el perfil, puedes venir de maestría, doctorado, adáptate al ecosistema, observa la filosofía y tal, y luego ¿sabes qué? Creo que por aquí podría mejorar. Entonces, haces la propuesta de valor y créeme, si aplica, se adopta y se le da el crédito a quien lo aporta, porque nada es como en las aulas, ¿no? Ni siquiera te dicen que tienes que pagar impuestos. Exacto, para empezar, ¿no? Lo básico. Uh-huh. Exacto. Wow, rescato muchísimo lo que dices de compartir, ¿no? O sea, si compartes, haces crecer en automático pues tu empresa, tu negocio, la visión que tienes de crecerla, ¿no? O sea, si lo estás pensando justo en limitado de prefiero tener 10% de lo que sea, de nada, así, o 0% de mis acciones de nada, porque todo lo tienen los inversionistas, es cuestión más bien de percepción, ¿no? O sea, donde ves tu empresa o tu futura empresa, si ahorita apenas están emprendiendo, pero animarnos a compartir e invitar gente talentosa también, ¿no? O sea, porque luego tenemos gente que no es tan talentosa porque nos da cosita, ¿no? Y pues la idea es al revés, ¿no? Mientras más talento, más crecemos, ¿no? Así es. Me encanta. Pues next, entonces. Ok. ¿Cuál es el proceso que viviste, digo, ya que nos diste una super slap de reality, ¿cuál es el proceso que viviste para llegar a directora general? Bueno, pues... Me encantó. Yo era directora o gerente o administrador único en mi sociedad, ¿no? Eso fue en 2005 y el proceso fue bien difícil porque tienes que ir estudiando en el camino.
aunque creas que, o sea, te dan una receta que te dicen que es mágica y que así es como va a funcionar. En el camino pues vas conociendo al mercado, el comportamiento del mercado es completamente diferente en todos los lugares. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es ser súper disciplinado, estar estudiando, tratar de ir un paso adelante para que cuando llegué a la dirección general, eh, no pretendía nada. Todo el tiempo cuando trabajé, mi propuesta de valor era, podía hacer casi cualquier cosa. Terminé en el banco haciendo fiduciario, luego en CFE programando equipos autónomos porque trabajaba en un área que se llama oceanografía, luego ser empresaria, y ya después volver otra vez a tocar puertas, a buscar trabajo y actualizarte. Entonces me acuerdo que cuando quise volver a trabajar, me senté con un chavito, en aquel entonces era mi vecinito, que acababa de terminar en sistemas y traía un rollo de drones y de cámaras de seguridad, estoy hablando del 2010, 2011, y era la nube y Google y esto, y yo le dije, a ver, dime qué tengo que estudiar para volver a reactivarme porque me siento perdida, siento que me perdí por estar haciendo lo otro. Y me puse a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y no te rajes, pues, o sea, a lo mejor no dormía, había noches que no dormía, pero si me iban a hacer una entrevista donde yo tenía que llegar con una propuesta, realmente integraba la propuesta y compraba el sueño y vendía mi sueño. Imagínate vender la nube en 2011. Nadie, o sea, ¿cómo? Mi información va a estar en un lugar que no es la computadora. No, espérame. Claro. O sea, y entonces vendes ese concepto y logras que crean en ti y luego tienes que hacerlo realidad. Entonces, no puedes parar. Y yo no era la directora general, pero vas apoyando a las áreas y ese fue el proceso, ¿no? Ir apoyando a las áreas, conociendo a las áreas, porque los sistemas o los de sistemas no teníamos el valor que tenemos ahora. Gracias, COVID. Claro, O sea, sí, nos empujó así a fuerza todos a la tecnología, ¿no? sí, hace días lo dije inconsciente y ahora sé que es una realidad. Antes era necesario incluir la tecnología en la empresa, ahora es indispensable. Si no estás en el tren de la tecnología, si no tienes un RP, si no tienes un CRM, si no tienes una nube, estás fuera. Entonces ahora es indispensable poder tenerlo. Hace un año todavía cuando iniciamos con la integración del grupo empresarial, yo hablaba de home office, de remoting, de las diferencias de presencial y y las áreas, y de comprar laptops, no de comprar computadoras. Pues entonces me decían, pero Sara, ¿estás segura? Y yo, sí, es que es la tendencia, es a donde vamos, al remoting, o sea, a tener empleados fuera. No, Sara, pero ¿cómo? Sí, o sea, me costó como 4 meses convencer a la gente, o sea, hace un año yo estaba loca, pero defendí mi idea, tenía toda la historia, estaba asesorada por mis ex compañeros de la universidad que siguen ejerciendo y que tienen unas carreras impresionantes. Y además hicimos benchmark, entonces, bueno, ya me estoy adelantando, el proceso es ese, siempre estudiar qué hay a tu alrededor, ir un paso adelante para saber hacia dónde te quieres mover. El proceso que viví, ni siquiera me di cuenta. Estar trabajando en gobierno del estado como directora en un área específica y ya se me acabó el estómago y las ganas vi muchas cosas de las que prefiero no hablar. Y dije, no, esto no es lo mío y necesitaba mucho el trabajo, pero fue cuando volví a emprender otro proyecto. Entonces, en el afán de que mi proyecto funcionara, participaba en comunidades, en desayunos empresariales y fui conociendo gente. Entonces, conocí gente y en algún momento conocí a Arturo Fernández, se llama, quien es ahora presidente de Coparmex Sonora, y me dijo, ¿sabes qué? No hay directora en Coparmex. Me gusta lo que dijiste en tu participación, lleva tu currículum.
¿Tienes experiencia en dirección? Sí. ¿A cuántas personas has dirigido? Pues como 46. ¿Por cuánto tiempo? Pues como por año y medio. Ah, no, bueno, va, yo creo que sí vas a aplicar y pues haz todo el proceso. En Coparmex es un proceso bien estricto. Y cuando llegué con el de recursos humanos, porque nos hizo un cuestionario eterno en la nube, eh, y lo contesté con mucha honestidad. Sí, no, o sea, muy puntual. Y él me dijo, tu cuestionario dice que eres ingeniero. Y yo, bueno, no, pues algo hay de eso, o sea, soy muy práctica, soy muy puntual y mis respuestas eran escuetas. Entonces, ese cuestionario no reflejaba mi personalidad, pero no mi visión. Entonces, ahí aprendí a reclutar. La entrevista es crucial y en la entrevista dijo, tú eres la que va a ser directora, o sea, ya después hablé con el presidente en aquel entonces, que es un empresario también muy reconocido, el contador Meucci, y me dieron la oportunidad de dirigir el centro empresarial. Y ser director de un centro empresarial o de un organismo es más retador que ser empresario solo, porque ahí tienes un staff a tu cargo y tienes que crear modelos de negocios para volverlo sostenible. Y pues siendo la Coparmex autónoma y no recibe lana de gobierno, pues se convierte en un reto. Entonces el perfil, siempre he dicho, es de emprendimiento. Hay que crear modelos de negocios y hay que ir innovando, haciendo lo que los demás no están haciendo. Y pues insistir, pues persistir y no desistir, porque vas tocando puertas y te dicen que no, y vas tocando puertas y te dicen que no. Entonces, hay que ser tercos también, pero obviamente con algo bien en la maleta que realmente vale la pena, ¿no? Tienes que convencer con hechos. Claro. Y bueno, ahí fue mi primer título de directora general, aunque ya había sido, pero no me lo creía tanto porque era gobierno, ¿sabes? Ok. Wow. Entonces, la receta mágica es échenle gotitas de terquedad, ahí sí, también de tolerantes, ¿no? A la frustración, por lo que decías te van a decir 1000 veces que no, pero con que 1 o 2 te digan que sí, ya estás del otro lado, ¿no? Sí, es una característica. Soy muy paciente y muy optimista. No sé cómo logro serlo. A veces sí puede estallar, pero la paciencia es clave. Hay que ser paciente, hay que escuchar a la gente. A veces creen que hablo mucho, pero es más lo que escucho, si no, no hubiera aprendido nada. Y cuando escuchas a la gente, logras saber qué es lo que necesitan, porque ahorita estamos comprando más como sentimiento, ¿no? Entonces eso es lo que ellos quieren, cómo lo aterrizo, porque aterrizar las ideas y convertirlas en un modelo de negocio, pues también tiene lo suyito, ¿no? Pero el proceso, pues, súper disciplinada, súper paciente, escuchando y, y te lo pones enfrente, ¿no? O sea, dices, yo voy por eso. Y te convences que eso es lo que quieres y entonces te levantas todos los días y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar cada vez. Aunque hayas avanzado, vuelves a empezar. Me encanta volver a levantarse, ¿no? Entonces, ¿qué hace una directora general? Además de tener estas habilidades de gotitas de aferrarnos y de necedad y de terquedad y de tolerancia a la frustración, ¿qué es un día normal para ti como directora general o como CEO? Bueno, tengo rutinas. Sin rutinas me pongo a malas. Me levanto, hago ejercicio, eh, hago la comida de mis hijos, me vengo a trabajar, procuro comer con ellos siempre y luego vuelvo a trabajar. Digo, en Hermosillo las distancias son cortitísimas, hago 5 minutos de mi casa al trabajo. ¿Y qué más hace? Escuchar a la gente, hablar con la gente, tener la puerta abierta cuando no tienes una videoconferencia y que sepan que los vas a escuchar. Tenerles paciencia, ser gente, o sea, no despegues los pies de la tierra, trata a la gente como te gustaría que te hubieran tratado a ti. Esa es una filosofía que siempre he utilizado y escucharlos. Además,
conozco mis limitaciones, mis límites, mis áreas de oportunidad. Entonces, sí, tengo mucha visión, mucha estructura, orden, pero necesito a alguien que realmente, por ejemplo, cuando pensé, lo primero que pensé fue un administrador. Y mi administradora tiene que tener estas características, tiene que ser muy ordenada, tiene que ser rápida, tiene que ser cuadradita, porque si no me va a acabar el dinero en 3 patadas y me tiene que poner límites. Necesito a alguien que sea más técnico que yo, porque es mucho hacer relaciones públicas y no puedo estarme clavando en la operación, entonces necesitas confiar en que estás rodeada de gente talentosa y con eso la gente crece. ¿Qué más hace una directora general? Busca en quién clonarse. Yo necesito a alguien en mi staff que sea mi aprendiz siempre, porque pues me gustan las vacaciones, porque viajo, porque me puedo enfermar. Bueno, hay COVID. Entonces, tienes que tener a alguien en quien te puedas clonar. No tiene que ser exactamente como tú, pero que tenga esa disposición a aprender para que eventualmente ocupe tu lugar. Porque nada es eterno. Entonces, no estoy pensando en que me voy a ir de ninguna manera, pero esto va a crecer porque estoy completamente segura que va a crecer. Y puede ser una bola de nieve que te aplaste. Tú solo no puedes con todo. Entonces necesitas confiar en el equipo y clonarte en alguien. Eso lo aprendí formalmente, o sea, lo hacía de manera inconsciente, pero lo aprendí formalmente en marzo en un diplomado de alta dirección precisamente. Ya tienes en quién clonarte. Entonces me acuerdo que dije, pues siempre lo había hecho, siempre comparto lo que sé. Y en aquel entonces, en marzo, yo le había dicho a alguien del equipo, quiero que me aprendas. Y me dijo, no, qué hueva, yo me quedo haciendo esto. Y yo, va, qué va. Pero yo conozco a alguien que sí te va a querer aprender. Y entonces lo trajo y gracias porque tengo a mi aprendiz que lo está haciendo muy bien. Y entonces de repente lo sueltas y es como cuando sueltas a tu bebé para que camine, es igualito. Entonces tienes que confiar en el equipo y buscar, o sea, integras una colección de talentos y confías en ellos. Confío en mi administrador a nivel, tiene mis tarjetas de crédito y de débito y de todo. Confío en la operación y se la dejo al gerente de operaciones. Confío en que lo comercial va a salir bien y lo dejo con comercial y diseño. Y de repente me sorprenden va a ser un comercial, con unas carpetas así súper bonitas, o sea, y yo, ¿cómo lograron hacer eso, no? O sea, obviamente son horas de trabajo en las que no tengo que estar, porque si no delegas, pues no crece tu empresa. Claro, cada quien su rol. es en el cuello de botella, ¿no? De todo. Ajá. Superviso, pero no tengo que hacerlo. Si lo tengo que hacer, pues algo anda mal. Claro, alguien ahí no está haciendo su chamba completa, ¿no? Y Exacto. Te obliga a meterte la operación, ¿no? Tal, sí. Esa analogía, fíjate que tuvimos un onboarding la semana pasada, que es una práctica que aprendí de la industria, en la que yo les decía, somos un equipo, y como en el fútbol o en el béisbol o en el básquet, si uno del equipo no hace su chamba, es como si alguien no se presentara a jugar y entonces pierdes por default. Es muy importante el trabajo de cada uno y eso lo tienen que tener muy, muy claro. Somos un equipo y tenemos que estar presentes todos. Entonces, sin importar el nivel de responsabilidad que tengas, si falta uno, pierdes por default. Y no queremos eso. Entonces, integrar al equipo y transmitirle, hacerlos sensibles a tu visión es súper importante. Uf, yo creo que esa es the number one activity que hace una directora general, porque es una actividad diaria, ¿no? Sí, o sea, cotidiana, totalmente. Wow, ya quiero ser directora general. Ay, sí. Casi soy. Ay, sí. Súper. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es empezar desde cero en una empresa como directora general? Ok, bueno, primero necesitas un inversionista que confíe en ti. Con todas las letras, confianza es
palabra clave, y confía en tu expertise completo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sé de gobierno corporativo y de buenas prácticas, y por formación profesional todo lo documento. Si alguien de sistemas está aquí y no le dijeron en la escuela que era un área de servicios donde había que documentar procesos, no puede ser. Eso tienes que documentar. ¿Por qué? Porque cuando desarrollas o en mis tiempos que desarrollamos en bajo nivel, tenías que justificar cada módulo para poderlo integrar. Entonces, a veces medio me peleo con la agilidad y el Scrum, pero sí, de hecho, tenemos a alguien que documenta cada proceso. Entonces, ¿cómo empiezas desde cero? Lo primero que hicimos fue hablar con un abogado, constituir la empresa. Después, de cada mesa de trabajo, elaborar minutas para poder tener un seguimiento pendiente, saber qué vamos a hacer, priorizar y pues ir palomeando y qué sigue, y conforme vas avanzando van saliendo más y más. Y a los 15 días al mes necesito un administrador, no puedo sola. Entonces se suma alguien más al equipo y vamos avanzando, porque en México crear una empresa nos llevó 4 meses. Sí, ¿okay? Está crítico eso, sí. 4 meses, bueno, crearla con el notario, pues más o menos un mes en lo que lo elevas, y luego el SAT te da el RFC, y luego para que puedas abrir la cuenta del banco. Para nosotros fueron 4 meses. Fue todo octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses. El 20 de enero arrancamos y con el Jesús en la boca porque no teníamos la cuenta de cheques todavía autorizada. Y el 29 y teníamos que pagar nómina el 31, imagínate, o sea, era así como, ¿cómo le voy a hacer? Pero 4 meses nos llevó, es lo que nos tardamos en México en integrar una empresa con buenas prácticas, sin pagar nominita por fuera ni nada de eso. Y en el camino pues vas haciendo las proyecciones, vas viendo cuál es la visión, hago estrategia, entonces tengo una metodología y te sientas con el inversionista para saber qué es exactamente lo que quiere lograr, poder tener objetivos estratégicos y después traducirlos a programas de trabajo que van a hacer cada área. Y entonces, como todo lo que estamos haciendo es nuevo, recuerdo que hasta diciembre habíamos tenido mucho benchmark, habíamos viajado, habíamos traído buenas prácticas de las empresas en México, de Jalisco, de Monterrey, de Ciudad de México. Mi jefe estuvo en Estados Unidos, Silicon Valley. Vamos a crear el ambiente empresarial en Sonora. Y de repente, en la última actividad previa a abrir, fue ir a Las Vegas al CES, al CES 2020, que fue un shot de realidad, pero no sé, de esos que te dan y te sacuden y te quedas mareado y tardas mucho en levantarte. O sea, el 20 empezamos y había un avión que volaba, o sea, había un Uber volando. Y recuerdo que decíamos, una de nuestras plataformas va a ser como Uber. Oye, no, qué lejos estamos de ser Uber. O sea, eso vuela. Era, no, ¿cómo olvidar cuando llegas y luego vas al área gamer y ves a los robots y todos los software que te venden con integraciones de APIs y empiezas a saber que no hay ningún hilo negro. Todo existe. Claro. Todo existe. Entonces, ahí fue cuando replanteamos la estrategia a días de arrancar. Y Oye, arrancas. entonces, y es fundamental, perdón, paréntesis, mi pregunta, es fundamental estar en todo momento informado o informada de todo, o sea, de tu industria, pero también de las que están ahí pegaditas, ¿no? O sea, sí de tecnología, claro, pero de todo lo que está sucediendo en el mundo, no nada más en tu país o en tu ciudad o demás. No. En Corea desarrollan inteligencia artificial en primaria. Aquí no podemos tener robótica en preescolar. Yo soy maestra de robótica en preescolar y lo que hacemos son ejercicios para estructurar, para que aprendan a estructurar o identificar liderazgos y aprendan de roles, porque no debes de ser todólogo, hay roles que cada uno juega en un equipo. Entonces, te das cuenta que lo que vas a hacer es algo completamente nuevo y después cómo tienes que tratar a la gente, porque
tu capital humano es el principal activo. Entonces, mi inversionista viene de la industria donde hay tangibilidad, donde hay edificios, donde hay maquinaria, donde es tangible tu activo. Y entonces te vienes a lo intangible de lo digital y cómo le puedo demostrar que sí estamos trabajando. Y entonces es cuando empiezas a sumar herramientas y entonces es más caro cada vez el presupuesto porque pues hay que tenerlo en la nube, pero hay que tenerlo conforme a la legislación, cero piratería, hay que pagar la licencia, hay que comprar las computadoras y que las computadoras sean laptops. Y me acuerdo que me dijo, ¿laptops? ¿Por qué no PCs? Para que te asegures de que están trabajando en su lugar. Ay, yo, no, porque esto es diferente. Fue laptop, porque Recuerda Airbnb, estaban todos en un puff. Es cierto, o sea, si no hubiéramos visto aquello, si no hubiéramos visto que había un quiet room para que les hicieran su masajito y el estrés, y había también un gamer room y había un área de comida y entonces dices, hasta de meditación. ¿Qué onda con los desarrolladores? Me decía, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, gracias a Dios es arquitecto y le dije, cuando trabajas con la creatividad de la gente, no le puedes exigir un horario. Entonces ponte en los zapatos del dev. Y esa empatía se siente, pues. Entonces, la laptop es porque a lo mejor está harto de esta silla y va o tiene hambre y está inspirado y se va a la cocina y sigue, o quiere trabajar acostado, o sea, y las sillas ergonómicas, ¿no? O sea, hay que apapacharlos porque de ellos depende nuestro producto, totalmente. Entonces, Claro. tu capital humano se vuelve tu activo más importante para evitar la rotación. Claro, estoy de acuerdo. La creatividad es lo más difícil luego de encontrar y si no estás en el lugar en el que te provoca generarla, pues está complicado. Exacto. ¿Cuáles son las habilidades que tú crees que hacen la diferencia en un puesto de dirección general? De alguna manera yo ya viví todos los roles. Importa la experiencia. Ayer me decía un chavo por inbox que no conozco, pero que confundió una participación la semana pasada en la Ciudad de México con política y me dijo, es que necesitamos políticos jóvenes. Y cuando yo tenía su edad, yo decía, ¿por qué no puedo ser gerente? O sea, yo recuerdo que cuando estaba en el banco, yo quería la gerencia fiduciaria. ¿Por qué me estaban dando una subgerencia si yo era la que operaba todo? Y entonces, la sensatez y la experiencia hacen contención al empuje que traes como chavo. Como chavo te arriesgas. A lo mejor no tienes una familia detrás que mantener, o a lo mejor no tienes una hipoteca que pagar. Entonces dices, pues, ¿qué pierdo? Y a veces, por ese empuje, o llegas muy alto o pierdes todo. Entonces, las habilidades que diferencian el puesto en dirección, definitivamente tiene que haber sensatez, tienes que conocer los roles de la gente, los viví, esa experiencia también importa mucho. Digo, ya la tenía a los 35 años que empecé, pero definitivamente la sensatez, la estructura, la disciplina y el orden. Ya no hablemos de la experiencia. La sensatez yo creo que lo dice todo. Hay chavitos que son súper maduros y hay chavorrucos que son súper inmaduros. Chavorrucos, me encanta. Se quedaron ñotes, ¿no? Oye, ¿crees que desde tu perspectiva hay alguna diferencia en el desarrollo de estas habilidades para dirección general entre hombres y mujeres? Sí, totalmente. O sea, ejemplo, la paciencia. Es un skill muy femenino. La paciencia y el ser perfeccionista yo creo que es compartido.
pero por ejemplo soy muy práctica y esa practicidad domina a los varones. Entonces es como que sí, los hombres son más prácticos, más, vámonos, sin rodeos. Exacto. Entonces, yo creo que son complementarias. Okay. En muchas cosas, de hecho, desde que estaba chavita, hay muchos prejuicios y siempre era como muy práctica, vamos viendo cómo sí, y no me rajaba en los horarios, y si quieres un resultado diferente, hazlo diferente. O sea, a 6 de la tarde ya me voy. No digo que soy de la mentalidad de que te quedes trabajando siempre el extra, pero capacítate, busca la manera, la formación de informática es, busca la manera de hacerlo más rápido y más fácil, siempre. En desarrollo era el código más pequeño que hiciera la misma funcionalidad. Entonces, se aplica perfectamente a todo. Entonces, sí, los hombres y las mujeres tenemos diferentes skills. De entrada, los hombres son más fuertes de fuerza, es superioridad física. Las mujeres somos más pacientes. No hablo de inteligencia, no hablo hablo de que nos podemos complementar muy bien y de que estamos viviendo otros tiempos definitivamente. Entonces, si yo estuviera trabajando a lo mejor en la construcción, pues me voy a tardar más en llevar el costal de cemento, ¿no? Pero, y los hombres lo van a hacer mucho más rápido, por poner el ejemplo más práctico. Pero si estás en desarrollo, por ejemplo, los hombres desarrollan rapidísimo, pero las mujeres cuando están desarrollando están pensando en la consecuencia del desarrollo. Entonces, si tienes un equipo integrado de hombres y de mujeres, siempre va a ser mucho mejor, porque los detalles del acento, la ortografía, lo ven las mujeres, y ser frontend, no digo que los hombres son malos, pero se complementaría mucho mejor si lo hicieran en el mismo equipo un hombre y una mujer, porque se esmeran en que quede un resultado final bien. Entonces, claro. sí. Es complementario, es complementario. Oye, y entrando a un tema truculento, ahí sí, bueno, es pregunta adicional, pero pensando que crecemos creyendo que el ambiente empresarial o de negocios mayormente está dirigido, bueno, que a la fecha sí, mayormente está dirigido por hombres, ¿cómo ha sido tu desarrollo y tu crecimiento? ¿Y ha sido fácil, difícil, tropezoso? ¿Cómo ha funcionado? Porque entiendo que muchas cosas han estado cambiando y seguimos haciendo que cambie. O sea, hay más imágenes de mujeres en posiciones de liderazgo y me encanta. Por eso te decía que tú eres mi nueva referencia de éxito, de inspiración en negocios. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú? Pues la neta, nací en la época equivocada. Sí fue muy difícil. En la universidad fue fácil porque mis compañeros, bueno, era como su hermana menor siempre, ¿no? Entonces íbamos al antro y nadie se me podía acercar. Entonces ahí empezó todo. Pero no te van obstaculizando. Yo trabajaba en Ban Rural y uno trabajaba en otro banco, no recuerdo en qué banco, y se empezaban a usar los cajeros automáticos, ya me proyecté, ni modo. Entonces decían, es que Sara, si entra a Ban Rural, se va a meter adentro del cajero y va a contar el feo y no lo va a mandar por ahí. O sea, no era Sara, va a hacer el desarrollo. ¿Estamos? Era Sara, se va a meter al cajero, va a contar rapidísimo y nos va a pasar la lana por ahí. Y vamos a ver la manita, ¿no? La rayita, sí. Y yo, qué perros, o sea, ¿cómo me dicen eso? Pero nunca son muy positivas. Siempre me quedo con lo bueno. Entonces era como retador. Y tengo mucho empuje. Entonces, que me estuvieran retando era, a ver si puedo, y a ver si puedo, y a ver si puedo. Y así fui creciendo. Ya en la Coparmex, en el tema de organismos y en gobierno, pues sí hay hombres y hay mujeres. Yo recuerdo que llegué por un puesto y había 2 vacantes disponibles. Y cuando me hicieron en gobierno, en la última área, el que era coordinador, me dijo, mira, la verdad es que me gusta y creo que tienes el perfil para cualquiera de los dos. Vamos a hacer las cosas bien, que te evalúen y del resultado de la evaluación depende el puesto que te voy a dar. Si vas a ser operativo o si vas a ser directivo.
Y yo, wow, o sea, eso sí fue una sorpresa. Y bueno, pues el perfil dio directivo y me dieron la dirección. Y entonces sí, orden, pero mi escritorio estaba fuera de la oficina del titular. Wow. Entonces, Posición directiva, pero no con todos los manteles largos y demás, ¿no? pero yo dije, yo gano más. O sea, mientras en mi cuenta el depósito sea superior, lidiar con los egos de la gente es otro rollo. Cuando llego a la Coparmex, en el tema de dirección general hay más mujeres que hombres, dicen que no hay equidad. Porque las mujeres son así como más, somos como más emprendedoras, como más de cuidar, de estirar el recurso. Pero, y cuando salgo de ahí, me vengo acá al mundo de la tecnología, pues no he conocido a alguien que dirija, o sea, me encantaría. Cuando estuve en la Ciudad de México en el último evento en marzo, pues eran puros hombres, éramos en un aula 20 personas y éramos 3 mujeres, y entonces te tienes que ganar tu lugar. Yo creo que no debe de haber equidad porque la ley lo dice. Nunca me he sentido más pequeña con un hombre enfrente y cuestiono todo el tiempo. Entonces, yo creo que es un tema de personalidad, de prepararte para llegar ahí. Sí, es un hecho que, por ejemplo, en Sonora hay una revista en la que estoy desde hace 3 años pues ya no sé si sentirme orgullosa o no me gusta decirlo, pero estoy bien informado, rankeada entre los mejores directivos. Me entrevistan en julio para saber qué estoy haciendo, porque, oye, ya no estás en Coparmex, ¿y ahora qué haces? Y yo, son años no estoy en Coparmex, por Dios. Y ya les expliqué lo que estábamos haciendo, y me dice, wow, o sea, el prejuicio. Yo creí que eras egresada de una super escuela, y yo, wow, mi alma mater, respétame, ¿no? Pero qué meritorio, y pues para mí no es meritorio, para mí es simplemente es algo que me levanto y hago todos los días. En primer lugar, mi trabajo, yo creo que ya se dieron cuenta, me apasiona, me enamoro del trabajo, no es mi vida el trabajo, tengo 2 hijos y tengo amigos y un equipo de juego en deporte en equipo, pero sí busco equilibrar y no clavarme en el tema de género. Pero porque si yo creo que me lo merezco, levanto la mano y lo pido. Y entonces, cuando yo veo talento en una chava, que hay chavas en la oficina que a lo mejor me están viendo, y yo las he sentado y le digo, si sigues hablando así de bajito, va a ser muy difícil que te escuchen. Tú eres muy inteligente y sabes de lo que estás hablando. Haz que tu voz se escuche, porque cuando estamos rodeadas de hombres a veces nos detiene eso. Entonces yo nunca sentí la diferencia porque pues crecí con hombres en la universidad, hablo como hombre a veces, o sea, en su idioma totalmente porque me tienen que entender. ¿En su idioma de practicidad y de práctico directo y así? O... Al grano, o sea, al super grano, nada de rollo, pero sobre todo, ¿cómo le hago para que me entiendas? Pues, o sea, dime cómo quieres que te hable y jalo. Y aquí en el norte, por ejemplo, mucha gente puede creer que estamos gritando, pero no, así se convive, así se habla. Entonces, si eres del norte y vas a la Ciudad de México a dirigir, que fue una oferta que tuve el año pasado, dije, qué difícil va a ser dirigir porque van a sentirse ofendidos o van a sentirse, ¿cómo no hablar fuerte? ¿Cómo dejar de ser yo? Entonces, este proyecto ya estaba en el camino y ni siquiera había que pensar mucho, ¿no? Súper. ¿Cuáles han sido los problemas o retos más fuertes que se te han presentado y cómo los has solucionado como directora general? Bueno, los problemas, trabajar con los egos de la gente. Cuando trabajas con gente, aunque sea un mundo de tecnología, tienes gente.
Y entonces, ¿cómo? Pues bajando el perfil, siendo empático, escuchando. Me rompí una muela por apretar los dientes, no lo hagan. Pero Aguantar como si no estuviera pasando nada, o sea, no me afecta. Pero sí, o sea, claro que si te dicen, si te gritan, cállate, tú no tienes autoridad, claro que hay algo en ti que dice, oye, pero ¿qué le pasa? Pero no somos iguales y voy a esperar mi turno y le voy a demostrar que yo sí estoy educada, que yo sí estoy preparada. Y entonces aprender a controlar eso y traducirlo a algo positivo, ¿no? Porque si te gritan y gritas, pues te pones a su nivel. Entonces, ok, o sea, termina, go, desahógate. Y ya después tienes tiempo incluso para poder pensar en una respuesta, pero no debes dejar de escuchar, porque muchas veces no escuchamos y eh, estamos por estar pensando en qué vamos a responder. Entonces, escucha, tómate tu tiempo, que es lo que decimos en todos los... Me encanta jugar en equipo. He jugado casi de todo. Lo único que no he jugado es fútbol americano, pero sí me gusta. Soy muy de deporte. Entonces, siempre te dicen, o sea, acomódate, tómate el tiempo. Me encanta el béisbol, entonces ya la tienes, acomódate para que salga un buen tiro. No te desesperes, porque va a salir mal. Entonces es como, déjalo terminar, agarra aire y da la mejor solución. Si no tienes la mejor respuesta posible, pues elige las batallas, ¿no? claro. Entonces, elegir las batallas, trabajar con gente, con egos, y pues cómo se han solucionado con temple, con paciencia, con clase. No somos iguales, nunca te pongas en el nivel de algo, o sea, no recuerdo quién lo dijo, ni cómo dice exactamente, pero si discutes con idiotas, no pierdas el tiempo. Ellos tienen más experiencia que tú, te van a ganar. Exacto, me encantó. Pero aparte, me encanta como esta reflexión de nadie te está correteando, ¿no? O sea, tú a tu tiempo, o sea, procesa la información que estás recibiendo y ya procesada, o sea, va a ser más fácil que salga algo de calidad, o sea, como en buenos términos para todos, ¿no? O sea, me encantó esa parte de que hay quienes tienen más experiencia siendo idiots que tú. Súper. ¿Cuál es la manera, esta es la pregunta, Miguel, cuál es la manera más efectiva de obtener retroalimentación confiable de tu trabajo como CEO o directora general? El trabajo habla por uno. O sea, no hay retro que sirva si no tienes algo funcionando. El trabajo habla por la gente, como CEO, como dev, como comercial. Hay un objetivo con el que tienes que cumplir y eso habla por ti. Nada más hablar por ti. Si tú ves que algo no está funcionando, hazlo diferente. Y y muévete hasta que encuentres cómo sí. Vamos viendo los cómo sí. Obtener retro, pues a veces hay coaching, de hecho existe el coaching para alta dirección, pero el trabajo habla por uno, definitivamente. Claro, y yo le agregaría también esa parte de siempre estar disponible, ¿no? O sea, escuchar en exceso ayuda muchísimo. Súper. Jane pregunta, me gustaría aprender sobre cómo motivar a los demás a participar en diferentes eventos. Creo que anda por aquí, Jane, no sé si quiere complementar la pregunta. ¿Qué tipo de eventos? Ajá. Puedes abrir tu micrófono, Jane. Si estás por ahí. ¿O nos inventamos los eventos? Bueno, ¿cómo motivar a los demás a participar en diferentes eventos? Es algo que pasa mucho acá, ¿no? O sea, de repente hay que cambiar de un proyecto a otro. No somos maquila, pero motivar a la gente a hacer algo diferente. Pues es eso, hacerlo sentir parte del equipo.
hay una práctica que nosotros, que aprendí en la industria, que es onboarding, gracias Nogales. El onboarding es recibir a la gente con un curso de inducción en el que te presentas como empresa y le dices cuál es tu filosofía, dónde estás, a dónde quieres llegar. En tu planeación tienes que decir en el corto, mediano y largo plazo y larguísimo plazo, para que sientan pertenencia, para que sepan cuál es su lugar dentro de la empresa. Y entonces, el tema de motivación es tener integrada a la gente. La comunicación importa muchísimo. Cuando tú ves que alguien te está desviando, tienes que tomarte tu tiempo, literal, y sentarte a platicar porque es muy importante que todos estén alineados, que todos sepan que todos vamos para donde mismo. Entonces, ¿cómo aprender a motivar a los demás a participar? Pues hay que tenerlos integrados, hay que integrar al equipo, aunque sea COVID, hacer de repente una convivencia, una junta mensual, decirles dónde estamos, ya casi llegamos, por favor no se desesperen, hay que generar, estamos casi del otro lado, y que puedan opinar, que te puedan decir qué es lo que sienten o qué les hace falta o qué necesitan para que tú lo puedas gestionar. Y en diferentes eventos, pues, cuando tú sabes qué es lo que le gusta a la gente, motivas, ¿no? O sea, aquí en el caso tenemos gente que es puro artista, todo el mundo crea y todos los días estamos haciendo algo diferente porque todo es nuevo. Entonces los escuchas y los dejas ser. O sea, me encanta ver cómo comercial trabaja con diseño y hacen magia. Y cómo los desarrolladores no se rajan. Y cómo de repente es medio frustrante. Yo quería equidad y muchas mujeres en el equipo y no. O sea, casi no hay mujeres en tecnología. Y es en la academia, pues, donde te das cuenta que no están. Entonces, pues es algo muy personal. Cree en la gente, confía en la gente, dales la oportunidad y eso es la mejor motivación. Me encanta. Me encanta esa habilidad que tienes, aparte que no hemos hablado mucho de eso, pero como innata de leer a la gente, ¿no? Y de identificar, o sea, cuál es su talento perfecto, aunque su parte técnica sea una, y que puedes identificar quién de tu equipo podría entrar o no, a ser tu clon, como lo decías hace rato, o a dedicarse a otras actividades distintas, ¿no? Y eso es parte de la motivación, de hablarles en ese idioma que ellos están listos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué estrategias, pregunta Cristieli, qué estrategias serían las más útiles en medio de la pandemia? Definitivamente, si estamos hablando de una videoconferencia, o sea, estamos todos en home office o remoto o en confinamiento, porque eso es lo real. No estamos en remoto ni en home office, estamos confinados en casa y no estamos listos para eso. La estrategia más útil fue abrir la cámara. Yo no tengo buenas prácticas en home office, entonces trabajo en la cama y como en la cama y tengo tele enfrente de mi cama y si pasa una mosca entonces yo puedo trabajar 24/7 porque tengo todo ahí. Claro. Y yo sé que eso no es bueno. Entonces cuando abres la cámara y te sientas para esto me dolía la espalda al principio, yo no sabía por qué me dolía la espalda. Si tengo la misma silla, es que no estaba usando zapatillas, yo uso zapatillas todos los días, me encanta andar en tacones. Entonces, tuve que trabajar en tacones y andar por la casa en tacones y mis hijos se reían de mí, obvio, son adolescentes, y me dejó de doler la espalda. Entonces, ¿cómo te gusta trabajar a ti? ¿Cómo quieres que te vean? Algo que me dijeron hace muchísimos años, si quieres que te traten como profesional, vístete como profesional. Entonces, me tengo que vestir de directora sin importar dónde esté antes de hacer cualquier tipo de videollamada o de entrevista o de lo que sea.
Entonces, yo no me entra en la cabeza que estén en el baño hablando por teléfono, o que no, o sea, me tengo que sentar y tengo que agarrar la computadora y tomar mi rol. Y si estoy en el aeropuerto, igual, o sea, donde esté, ponte la cachucha del rol que estás cumpliendo. En pandemias, rutinas, volví a hacer ejercicio, porque por los viajes de repente ya no podía tener esa disciplina, y es levántate temprano, haz ejercicio, come bien, desayuna, eso del desayuno intermitente, que me perdonen, no creo en él, y haz tus rutinas, sigue con tus rutinas tal cual. Definitivamente tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad, que es el uso del cubreboca y tal, cuando estamos fuera, pero crea rutinas, definitivamente ese es el mejor consejo. Arréglate. Salud mental también, ¿no? Ajá, sí, totalmente. Sí, de acuerdísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, aprovechando, tenemos gente en Facebook que está viendo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de la verdad para aprovechar a Sara con toda su experiencia y conocimientos. Gracias. A los de Facebook, adelante, aquí estamos checando los comentarios, pongan el comentario con la pregunta y se la vamos a pasar a Sara. Y a los que están aquí, a los que nos acompañan al set, a nuestro público en el set de Zoom, entonces también aquí en vivo en el chat, o si quieren abrir micrófono, levanten la manita. Ahora resulta que a todos nos dejaste perplejos, que no te queremos hacer preguntas. Muy bien. Yo tengo una pregunta fuera del script, Sara. Ok. Y tiene mucho que ver con algo que dijiste ahorita. No encontré mujeres en tecnología. O sea, yo quería equidad, pero no había mujeres en tecnología, y ese es esa es una de las cosas que patea, de la pata que cojea la TI mucho, con la falta de mujeres. Tú estudiaste una carrera relacionada con, ahora se le dice STEM. ¿Por qué estudiaste una carrera relacionada con STEM, o sea, con tecnología? ¿Y cómo podemos ayudar a que las chavitas, a que las niñas decidan estudiar carreras de tecnología? Bueno, en aquel entonces, yo siempre tuve muy claro que quería ser maestra, y yo no podía estudiar. Ahí en Mazatlán no había la escuela normal. Entonces, en ese momento estaban como todas las carreras y yo tenía que analizar, y dije, a ver, si yo fuera maestra, ¿de qué daría clases? Y vi a la informática y me encantó, porque neta, existe. Era como, sí, de verdad va a haber teléfonos con los que nos vamos a poder mover, ¿sabes? O sea, sí, pues en el 94. Y ni modo, o sea, apliqué, pasé, éramos bien poquitas mujeres, en su mayoría eran algunas que ya estaban ejerciendo, pero a mí me gustan las matemáticas, realmente me gustan las matemáticas, y en sistemas te dan matemáticas, álgebra matricial, matemáticas discretas, sabes, de sistemas numéricos, y a mí eso me apasionaba, porque no eran recetas, tú creas tu propia fórmula, y había mucho de creatividad en ello, y era muy novedoso. Entonces entré y me fui enamorando cada vez más, porque me da una arquitectura de computadoras, y entonces era un VAS, y era una tarjeta madre, y todo era tan nuevo que era casi imposible creer. O sea, ni en mis mejores sueños imaginé que yo iba a terminar como CEO fundador de una empresa de tecnologías que está partiendo en México, porque estamos haciendo las cosas diferentes, no estamos maquilando software, estamos desarrollando nuestras propias tecnologías para operarlas. Entonces, ¿qué me motivó? La innovación, definitivamente. Y yo ya trabajaba, entonces era para mí las telecomunicaciones. Yo poncho cables, configuro routers,
llegué a hacer un VPN cuando traía el tema de la nube, que trabajaba en un despacho de arquitectos. Pues no lo dirigía porque pues estaba el arquitecto, ¿no? Pero yo hacía el aseguramiento de calidad en todas las áreas y terminé coordinando a los arquitectos. Entonces, el ir innovando siempre, esa curiosidad, es ir alimentando eso. Eso fue lo que me motivó. ¿Y qué les diría yo a las chavas? Pues, no sé, es que creen que las matemáticas son difíciles. Se necesita pasión, sí se necesitan más chavas acá, sí se gana bien. Sí. Ajá. Y realmente los muchachos son muy buenos. En este mundo no hay como rivalidades. Es open source. Este mundo es open source. Y a mí me gusta mucho compartir el conocimiento y hacer coaching y hacer mentoring para que las cosas pasen. Entonces, ¿qué les diría a las mujeres? Pues hay que hacer lo que nos gusta, que no nos dé flojerita, que yo creo que son otros tiempos, no es mientras me caso, definitivamente no, estamos viviendo, no sé qué les diría a la nueva generación, que esto es apasionante, que es crear, es innovar, es ir un paso adelante y es, pues que hagan lo que les gusta, ¿no? No sabría cómo motivar, yo motivo en general, creo que hombres y mujeres mismo, somos iguales, pues para esto sí. Claro. Oye, me encanta esa visión. Ay, sí, ya lo he dicho 1000 veces, todo lo que dices me encanta, pero esa parte que dices que ya estamos en una época de open source, estoy totalmente de acuerdo. Ya es un tema de compartir conocimientos, de compartir qué estamos haciendo para enriquecer, o sea, lo que yo hago más lo que tú haces y no en un tema de te oculto lo que estoy haciendo para que no sepas porque la otra persona cuando se lo abres puede tener una respuesta para lo que tú no tienes, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Eso fue de las primeras lecciones, ¿se acuerdan cuando los ratones tenían una bolita dentro? Entonces yo era del área de sistemas y estaba haciendo una migración de datos de sucursales bancarias de millones de pesos y de repente me decían, oye, necesitan a alguien de sistemas allá en crédito, y yo, era oficina matriz, iba a crédito y, ¿en qué le puedo ayudar? Es que el ratón no sirve. Y yo, ok, mire, abre el ratón, le gira y luego lo va a limpiar así con mucho cuidado y ya luego lo vuelve a cerrar y tal. Entonces, recuerdo que me dijo un señor, mijita, no digas cómo se hace tu trabajo, porque luego todos van a saber hacerlo y tú qué vas a hacer. Y yo me quedé, qué impresión que no sabe que lo que estoy haciendo allá abajo es por mucho más importante, ¿no? Claro. Entonces eso nunca se me va a olvidar, fue, pues que tendría yo unos 20, 21 años, todavía ni terminaba la universidad, 20 años yo creo. Y yo, si esto es un área de servicio, pues lo más fácil para mí es enseñarte cómo hacer eso para que tú lo hagas, porque no quieres ser independiente. Y eso era muy revelador, totalmente. Sí, la forma de ver la vida antes, ¿no? Está cañón. Pues si ya nadie más tiene alguna otra pregunta, comentario, agradecemos muchísimo, Sara, por estar aquí. Para mí ha sido súper ilustrador y con muchas ganas de que más mujeres, pero también hombres, se sigan contagiando en el tema de, pues, estructúrate, búscale, siempre hay una forma, ¿no? Y me fascina como dices, la parte de estar positiva, ¿no? Y ir por lo que quieres, ¿no? Por aquí nos escribe en el chat Ricardo Montaño, dice, muy buena invitada el día de hoy, gracias por compartir tu conocimiento, Sara. Tengo una pregunta, me llama mucho la atención la empresa que representas. ¿De qué manera crees que tu empresa genera un cambio positivo en el mundo? Pues hacer las cosas diferentes, empezarla desde cero con buenas prácticas, darle a la gente su lugar. Trajimos buenas prácticas de diferentes áreas, de la industria, de empresas que no tienen nada que ver con el giro, pero poderlas integrar aquí.
¿Y cómo aportamos? Bueno, pues una de las plataformas que tenemos es un contact center que, que desde que nació o desde que hicimos el lanzamiento nos hemos estado midiendo con grandes. ¿Cómo aportamos? Pues un mejor CX, que es lo que necesitamos ahorita todos. Vamos a reactivar la economía con las plataformas que vienen, que se están ya desarrollando. Tenemos una fila de proyectos. Lo vamos a cambiar, sí, porque vamos a invitar a la gente a reactivarse en pandemia y después de la pandemia. Entonces, no lo hicimos pensando en esto. Definitivamente nadie teníamos en el mapa la pandemia. Luego me mandaron un meme así de que, ¿y tú tenías considerada en tu FODA la pandemia? Y yo dije, ok, pues en nuestro caso está en oportunidades. Y las oportunidades son de negocios, son de reactivar la economía, de ayudar a la gente a tener un ingreso adicional. Tenemos el contact center, tenemos un CRM y no estamos buscando el hilo negro. Estamos viendo las áreas de oportunidad de la competencia y estamos nosotros ofreciendo como propuesta de valor eso, ¿no? Tenemos a Converso, al SX y pues ahí viene Working Great, donde seguramente vas a participar. Entonces, estamos partiendo porque lo estamos haciendo diferente. Lo estamos haciendo con buenas prácticas. Estoy impactada de feliz. Ay, sí, muy feliz. Me encantaría, me urge que me platiques más de ese proyecto, pero después lo platicamos. Pues muchas gracias. Gracias, Sara, por tu tiempo, por compartirte un ratito, compartirnos de ti, de tu crecimiento, cómo ha sido toda esta parte en tu experiencia y ser directora general. Estoy segura que este Q&A va a ser muy inspirador para mucha gente y espero que lo sea también para muchas mujeres. Que pudieran de repente ver que puede estar lejano o inaccesible estar en alguna posición de liderazgo o tomando decisiones. Y pues no se puede. Mira, aquí tenemos una señora que ha sido directora general de muchas cosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy leyendo que dice describir las curvas de aprendizaje. A ver, dice, ¿puedes describir un poco las diversas curvas de aprendizaje de estos últimos meses? Me imagino que de pandemia, ¿no? Sí, pues como veníamos platicando, se ha tenido que replantear casi cada mes la estrategia de cada plataforma o de la operación de la empresa y cómo la curva de aprendizaje con el onboarding ha disminuido mucho. El onboarding pues introduce e informa a la gente de dónde está, qué es lo que está haciendo y cuál va a ser el impacto de lo que va a hacer. Entonces, la curva de aprendizaje ha sido rapidísima, no ha sido con agilidad, definitivamente implementar todas estas filosofías o actividades o técnicas que existen en el mundo digital, que no son exclusivamente para tecnologías, pero pues ha sido muy revelador, o sea, la curva de aprendizaje ha sido que te tienes que adaptar, que tienes que innovar, que tienes que ir un paso adelante y que tienes siempre que pensar, quedarte con lo positivo de lo que está pasando. Yo traía un ritmo de mucho viaje, de repente estar en casa tanto tiempo con mis hijos fue, my God. Y entonces aprendes otra vez y reaprendes, pero para mí fue positivo. Luego, adaptarte a esa nueva normalidad, pues ha sido también revelador. Tener la paciencia y empezar a justificar a tu equipo y a tu capital humano, como les decía, como lo que son, como el activo principal, y poder entenderlos y ser empáticos y tenerles paciencia, pero llegado el momento de decirle, esto llegó para quedarse. Adaptémonos y volvamos a integrarnos de la mejor manera lo más pronto posible para poder producir y seguir adelante con los proyectos. Entonces, ha sido una montaña rusa en emociones, en conocimiento.
hace días veía a alguien en Twitter que dijo, ¿qué hiciste durante la pandemia? Entonces había gente que decía, pues yo leí un libro cada semana, yo hice tantos webinars, hice tantas certificaciones. Entonces, ¿qué hicimos positivo en la pandemia? Me di cuenta que aunque integramos un equipo joven, tienen la camiseta bien puesta, han aprendido, son desarrolladores y dominan un lenguaje y les pedimos que hicieran otro y en una semana se adaptan. Ha sido muy rápido todo. Para nosotros fue positivo en muchas cosas, pero también he aprendido que hay gente que cree que todo va a volver a ser como antes. Y como les decía al principio, pues antes éramos necesarios, ahora somos indispensables. Y si no te ha caído el 20, estás fuera. Entonces, ha sido una curva de aprendizaje muy rápida. Hay que ser muy ágil y hay que irse adaptando para poder sacar adelante el proyecto. Exacto. Es esa parte de adaptarnos y resignificar todo lo aprendido antes, ¿no? Para reaprender distinto. Está de moda la resiliencia, decir que eres resiliente, pero aquí es más bien, tienes que ser ágil. Y tienes que quedarte con lo bueno y seguir para adelante con la mejor actitud. Exacto. Sara, muchísimas gracias. Te quiero nuestra invitación. Eres un ejemplo de superación profesional para hombres y para mujeres. Y en estos momentos la gente en tech necesita champions, mujeres, para la brecha que se rompa. Entonces, tú eres tú eres una champion, una campeona en TI. Entonces, muchas gracias por aceptar. Muchas felicidades por todos tus logros y gracias por participar y cualquier cosa, aquí estamos y gracias otra vez. O sea, y aquí está la chamaquita de mi hija queriéndose entrar. Entonces, aquí está. Di algo, Amelia. Entonces, muchas gracias, Sara, y gracias por los consejos de hablar fuerte para que las mujeres se hagan escuchar. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, qué felicidad. Pues ahí les compartimos, se queda en Facebook, muchas felicitaciones por aquí, excelente charla, y lo ponemos también en YouTube y ya se los mandamos por correíto para que lo vean las veces que lo quieran repetir. Gracias de nuevo a todos, Sara. Muchas gracias. 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 Bye. Bye.